Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. En la cena de cumpleaños de mi esposa, la pantalla parpadeó y mostró fracaso impotente. Abandonó la escuela secundaria, tenía bajos ingresos y ahora era soltero. La risa estalló en la sala. Mi esposa sonrió, pero no mucho. Podría llorar, dijo con una sonrisa forzada. Su madre tomó un sorbo de vino. Su padre, con una risita, añadió: es broma, ¿verdad? Cogí mi teléfono. Empecé. La sala se quedó en silencio al instante. ¿Conoces esa sensación de estar rodeado de gente, pero invisible? Esa ha sido mi vida durante los últimos 5 años. Mi nombre es Marcus Grant, y si me vieras caminando por las calles de Brooklyn, probablemente me olvidarías antes de doblar la esquina. No soy nada extraordinario, estatura y complexión promedio. O al menos, eso es lo que la gente piensa. Trabajo como asistente administrativo en una firma de contabilidad en el centro de Brooklyn. No es glamuroso. Envío documentos, programo reuniones, me aseguro de que la máquina de café esté llena. Mantengo la oficina en funcionamiento. Y al final del día, soy el tipo del que todos se olvidan en cuanto salen del ascensor. Soy el hombre invisible con pantalones caqui y camisa de vestir, que llega a las 9 de la mañana, almuerza solo y regresa a casa a las 6 de la tarde. Mis compañeros son educados. Nos saludan si nos cruzamos en la cocina, y quizá me preguntan cómo estuvo mi fin de semana si nos quedamos atrapados en el ascensor. Pero no soy el tipo al que llaman después del trabajo. No soy el que invitan a una cerveza o a la hora feliz. Soy simplemente Marcus. El confiable, el tranquilo. El que nunca arma problemas y siempre entrega a tiempo. Y así es como mi esposa, Celia, también me ve. De hecho, no. Para ella, soy como ese mueble que sabes que necesitas reemplazar, pero aún no te has atrevido a hacerlo. Funcional, pero aburrido. Soy el que va a la tintorería a recoger su ropa, se acuerda de las facturas y nunca se queja cuando cambia nuestros planes para cenar por algo más interesante que surge a última hora. Nos conocimos hace 6 años en una cafetería de Park Slope. Estaba discutiendo con la barista sobre su café con leche. Algo sobre que el teléfono no funcionaba bien, y yo intervine para calmarla. Le pagué la bebida e hice una broma que la hizo sonreír. Era guapa, inalcanzable, y casi no podía creerlo cuando me dio su número. Mirando hacia atrás, me pregunto si le impresionó a alguien dispuesto a limpiar su desastre sin esperar nada a cambio. El primer año fue bueno. Muy bueno. Me hizo sentir que importaba, que valía algo. Pero con el tiempo, eso cambió. Quizás fue gradual. O quizás estaba demasiado ciega para ver lo que estaba pasando. Empezó con pequeños comentarios. Nada grosero, pero suficiente para doler. Oh, Marcus aceptará lo que decidamos. No te preocupes por Marcus, a él no le importa. Marcus era una opción más práctica. Así que sus padres no le ocultaron nada. Desde el principio, dejaron claro que yo no era lo que tenían en mente para su hija. Warren Montgomery, ese es su apellido de soltera. Es banquero de inversiones, y gana en un mes lo que yo ganaría en 3 años. Conduce un BMW, viste trajes caros y me mira como si fuera tierra en la suela de su zapato. Y Lorraine, la madre de Celia, es aún peor. Tiene esa sonrisa dulce, pero con un tono de Dios te bendiga que en realidad significa pobrecita. Siempre me pregunta por mi trabajo y asiento, intentando dar la impresión de que le importo de verdad. Pero en el fondo, sé que no. Solo soy una solución temporal hasta que Celia entienda la razón y encuentre a alguien más adecuado. Lo peor de todo es que ya no intentan ocultarlo. Durante las cenas familiares, hablan del futuro de Celia como si yo no estuviera. Tienen una fantasía prefabricada, que un día simplemente desapareceré y ella, por arte de magia, acabará con un abogado, o tal vez con un médico. Alguien con el currículum perfecto, que frecuenta los clubes adecuados y conduce el coche adecuado. Alguien a quien debería haber elegido desde el principio. Y Celia, simplemente se queda sentada y deja que pase. Nunca me defiende. Nunca les dice que se retiren. A veces la pillo asintiendo, como si ya estuviera planeando mentalmente su estrategia de escape, como si yo fuera solo un capítulo incómodo que necesita superar hasta que comience su vida real. He intentado hablar con ella. He intentado explicarle cómo es. Que me traten como si no importara, como si solo fuera una persona más a la que arrastrar hasta que llegue alguien más interesante. Pero ella siempre lo ignora. No lo dicen con mala intención. Dice: Marcus, estás siendo demasiado sensible. Así es mi familia. Así que aprendí a callar, a sonreír y a sentir durante las cenas familiares. A reírme con sus amigos cuando bromean sobre nuestra improbable pareja.
A fingir que no me molesta cuando me presenta simplemente como mi esposo Marcus, como si fuera una idea de último minuto que cogió en el supermercado. Pero aquí está el problema de ser invisible. La gente olvida que estás escuchando. Olvida que estás prestando atención. Se acostumbran a decir cosas que probablemente no deberían, a hacer cosas que creen que nadie notará. Y después de 5 años de ser tratada como un mueble, he visto y oído mucho. ¿Sabes qué me molesta de verdad? Ya ni siquiera es la falta de respeto. Me he acostumbrado a eso. Lo que me duele es que supongan que soy débil o demasiado patética para hacer. Nada de eso. Como si me fuera a quedar aquí para siempre, aceptando cualquier migaja de cariño que me den, agradecida por el privilegio de ser tolerada. Creen conocerme. Creen saber exactamente quién soy. Pero hay tanto que desconocen sobre el tranquilo y común Marcus Grant. Y pronto, muy pronto, descubrirán lo equivocados que estaban. Se acerca el 30 cumpleaños de Celia y sus padres están organizando una gran fiesta. Todos los importantes estarán allí. Sus colegas, sus amigos, el círculo social de su familia, todos menos yo. Al parecer, solo esperan que aparezca, sonría y trate de no avergonzar a nadie. Pero tengo otros planes para esa noche. Planes que jamás habrían imaginado, que jamás habrían predicho, ni aunque se hubieran pasado 1.000.000 de años intentándolo. Porque a veces, los callados son los que más deberían preocuparte. 3 semanas antes del 30 cumpleaños de Celia, Warren me acorraló en la cocina durante una de las reuniones de planificación familiar. Estaba preparando café. Porque, al parecer, eso es lo que hago ahora. Sirvo bebidas mientras deciden cómo gastar dinero que nunca veré. Fue entonces cuando me dio la noticia. Estamos pensando en la Sky Terrace del Mandarín Oriental, dijo, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Lorraine ya habló con la coordinadora del evento. Será perfecta para lo que tenemos en mente. La terraza Sky. Visitaría este lugar solo por curiosidad. 3.000 solo por reservar. Y eso sin pensar en comida, bebida ni decoración. Mientras tanto, estoy recortando cupones y comprando cereales genéricos. Pero bueno, nada es demasiado bueno para el cumpleaños de la princesa Celia. Es demasiado caro, dije, intentando mantener la voz neutra. Warren finalmente me miró, y casi podía ver los dólares calculando en sus ojos. No te preocupes, hijo, dijo. Esta es una inversión en el futuro de Celia. Se merece estar rodeada de la gente adecuada en su día especial. La gente adecuada. Traducción, yo no. Durante las 2 semanas siguientes, los vi planear todo como si estuvieran organizando una campaña política. Lorraine tenía hojas de cálculo de verdad, con listas de invitados clasificadas por importancia. Estaban los famosos, los concejales, los emprendedores de éxito, los viejos amigos de la familia con contactos. Y luego estaba la lista B, los amigos de la Universidad de Celia que habían triunfado, los compañeros de su empresa de marketing, parientes lejanos con dinero. Ni siquiera vi la lista C. Yo solo era el marido de Marcus, con un signo de interrogación al lado, como si ni siquiera estuvieran seguros de que fuera a ir a la fiesta de cumpleaños de mi mujer. La lista de invitados siguió creciendo. 200 personas, luego 250, luego 300. Reconocí quizás 30 nombres. En realidad, la mitad de ellos eran personas que nunca se habían molestado en aprender el mío. Pero Celia estaba en su salsa, llamando a todos, publicando fotos promocionales en Instagram, actuando como si fuera el evento social del siglo. ¿Sabes qué sería perfecto?, dijo Lorraine durante una de las sesiones de planificación, como si yo fuera solo una sombra en la habitación. Si Marcus vistiera azul marino en lugar de negro. No queremos que nadie lo confunda con el equipo de pesas. Yo estaba allí mismo, en mi sala, y ella hablaba de mí como si no estuviera allí. Celia sintió, ya revisando su teléfono para encontrar el traje azul marino perfecto para su esposo, para que no avergonzara a su familia. Azul marino entonces, dije, forzando una sonrisa, sin querer causar más confusión. Pero sabía que nada de lo que hiciera sería suficiente. La compra de trajes fue una pesadilla. Celia me arrastró a 3 tiendas diferentes en Manhattan, cada una más cara que la anterior. Rechazaba constantemente trajes en perfecto estado porque no le quedaban bien o no transmitían el mensaje correcto. Finalmente, en la 4ª tienda, encontró algo que cumplía con sus expectativas. Esto es perfecto, dijo, mostrando una chaqueta azul marino que probablemente costaba más que mi plan de pagos mensuales del coche. Muy apropiado. La palabra no dejaba de surgir. Nada bonito, nada elegante, nada impresionante. Apropiado. Como si fuera un mueble. Necesita combinar con las cortinas. Mientras ella estaba ocupada planeando la fiesta del siglo, yo tenía mis propios preparativos. Verás, Celia ya me había dicho exactamente qué regalo quería.
Un bolso Ames, algo que llevaba meses insinuando sutilmente. Sutil como un tren de mercancías, pero en fin. Me envió enlaces, fotos, incluso el número exacto del modelo. El bolso Birkin, de un color lujoso, no sé qué significa. $42.000 por un bolso. Me gasté 3 sueldos en ese bolso. Tuve que echar mano de mi fondo de emergencia, el dinero que había estado ahorrando en secreto para, bueno, emergencias. La vendedora de Hermès me miró como si intentara pagar con dinero del Monopoly cuando le di la tarjeta de crédito, pero la tramitó, y salí con una cajita naranja que costaba más que los coches de la mayoría. Le encantará, dijo la vendedora con esa sonrisa tan familiar, la que reservan para los clientes que acaban de tomar decisiones financieras cuestionables. Sí, probablemente le encantará durante unos 5 minutos hasta que pase lo siguiente que necesite, pensé. Pero tenía mis razones para comprar. Razones que iban mucho más allá de alegrarle el cumpleaños a mi esposa. La semana anterior a la fiesta, enviaron las invitaciones. Cartulina elegante, letras doradas, todo. Warren y Lorraine Montgomery solicitan el placer de su compañía. Mi nombre no figuraba en ninguna de las invitaciones. Ni siquiera se mencionaba que era una celebración conjunta entre las dos familias. Simplemente los Montgomery organizando una fiesta para su hija, con su esposo como acompañante no identificado. Pero no fui a la fiesta con las manos vacías. Y no me refiero solo al bolso caro que guardaba en el armario. Estaba haciendo mis propios preparativos, preparando mis propias sorpresas para la gran noche. Porque si querían que este cumpleaños fuera memorable, bueno, yo iba a asegurarme de que recibieran exactamente lo que pidieron. La noche antes de la fiesta, lo intenté una última vez. Celia, ¿estás segura de todo esto? O sea, ¿de verdad necesitamos una producción tan grande? Me miró como si acabara de sugerir cancelar la Navidad. Marcus, esto es importante para mí, para mi familia. Necesito que lo entiendas. Lo entiendo, dije. Y de verdad que sí. Lo entiendo perfectamente. Mañana por la noche, 300 personas de la talla se reunirían en esa terraza para celebrar el cumpleaños de mi esposa. Comerían comida cara, beberían licores de primera y brindarían por el brillante futuro de Celia, con alguien que no fuera yo. Pero no tenía ni idea del espectáculo que les esperaba. La noche de la fiesta, me paré frente al espejo de nuestra habitación ajustándome esa maldita corbata azul marino por 10ª vez. El traje me quedaba perfecto. Celia se había asegurado de que así fuera, pero me sentía como si llevara un disfraz, que, supongo, era precisamente la idea. Esa noche, interpretaba el papel del marido aceptable, vestido apropiadamente para que nadie me confundiera con el ayudante. ¿Estás lista?, preguntó Celia desde el baño, donde llevaba más de 2 horas preparándose. Cuando por fin salió, tuve que admitir que estaba deslumbrante. Su vestido dorado reflejaba la luz a la perfección. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría, y su maquillaje era impecable. Parecía una portada de revista. «Estás hermosa», dije, y lo decía en serio. Fuera lo que fuese que aún hubiera algún problema entre nosotros, ella seguía estando hermosa. Pero apenas me miró. «Gracias. Te ves estupenda», respondió. «Genial. Ni bien, ni guapa, ni decente. Genial». Como si al menos hubiera logrado no avergonzarla, lo cual, al parecer, era el mayor cumplido que podía esperar. El viaje a Manhattan transcurrió sin incidentes. Celia se pasó todo el tiempo mirando su teléfono, respondiendo mensajes de la gente que ya estaba en la fiesta. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad, sintiendo ese nudo familiar en el estómago, que se apretaba más con cada kilómetro. La terraza de la azotea era todo lo que Warren había prometido y más. Ventanales del suelo al techo rodeaban el espacio, ofreciendo una vista impresionante de Manhattan. La decoración rezumaba lujo. Orquídeas blancas por todas partes, candelabros de cristal, mesas con vajilla que probablemente costaba más por plato de lo que yo preparaba en un día. Y la gente. Dios mío, la gente. Reconocí los rostros de columnistas de sociedad, políticos locales y líderes empresariales. No era una simple fiesta de cumpleaños. Era un evento de networking disfrazado de celebración. La voz de Marcus Warren resonó por la sala al entrar. Ya llevaba 3 copas, con la cara roja por el alcohol y la alegría de presumir. «Ahí está mi yerno. Ven a conocer gente». Durante la siguiente hora, interpreté mi papel a la perfección. Sonreí y asentí durante las presentaciones que olvidaría por la mañana. Charlé de trivialidades como el tiempo y la vista. Me reí de chistes malos. Y todo el tiempo, podía sentir la curiosa escalera, oír las conversaciones susurradas a mis espaldas. «Ese es el marido de Celia. ¿Qué hace? Otra vez».
Algo con papeleo, creo. Una chica dulce. Podría hacerlo mucho mejor. A las 9 de la noche, el champán corría a raudales y el público ya estaba bien calentito. Fue entonces cuando Warren brindó y pidió atención. Damas y caballeros, anunció, y su voz se oyó con facilidad por toda la terraza. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar el 30º cumpleaños de nuestra hermosa hija. Celia, querida, ven aquí. Celia prácticamente resplandecía al caminar hacia el frente del salón. El público aplaudió y alguien silbó en señal de agradecimiento. Estaba en su salsa, rodeada de las personas adecuadas, siendo celebrada tal como siempre había soñado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, dijo al micrófono que Warren le entregó. De verdad, esto es más de lo que jamás hubiera imaginado. Con todos ustedes aquí, todas las personas que más me importan. No me miró ni un segundo al decir esto. Pero antes de que nos pongamos demasiado sentimentales, ella continuó con una risita. Pensé que podríamos divertirnos un poco. Hice una presentación de algunos recuerdos de todos estos años. Mamá, ¿podrías encender las luces? La sala se oscureció y una pantalla de proyección descendió del techo. Me empujaron al fondo de la multitud mientras todos se acercaban para observar, lo cual, sinceramente, no me molestó. Había visto suficientes fotos de Celia de la infancia para toda la vida. La presentación comenzó con bastante inocencia. Fotos de bebé que provocaron el apropiado oh de la multitud. Fotos de la primaria, donde se veía adorable con coletas y sin dientes. Una torpeza de la secundaria con la que todos podían identificarse. Fotos glamurosas del instituto, donde ya se podía ver la mujer en la que se había convertido. Luego vinieron la universidad, las fiestas de la hermandad, los viajes de vacaciones de primavera, el día de la graduación, con Warren y Lorraine radiantes de orgullo. Estudiar en Italia, donde se veía bronceada y despreocupada, posando frente a ruinas antiguas y cafés pintorescos. Su primer trabajo en la empresa de marketing, una foto profesional que gritaba éxito y ambición. Y entonces, la última foto. Yo, los dos, sonriendo a la cámara en una fiesta, como si nada hubiera cambiado. Sentía las miradas fijas en mí, los susurros cada vez más fuertes a medida que la imagen se perdía en la pantalla. Ya no era Celia la que celebraban. Éramos los dos, juntos. Esa última foto estaba ahí, en el centro de todo, y no tenía ni idea de que estaba a punto de ser el punto de partida de la mayor jugada de poder de la noche. El público estaba extasiado, recordando y compartiendo chistes. Celia estaba radiante, absorbiendo cada momento de atención. Esta era su noche, su celebración, su oportunidad de mostrarles a todos quién era y lo que había logrado. Y ahora, dijo, con un tono juguetón que me heló la sangre. Hablemos de mi situación actual. Fue entonces cuando apareció mi foto en la pantalla. Una horrible foto espontánea que debió haber tomado cuando yo no estaba mirando, en la que aparecía cansada y derrotada. Abajo, en mayúsculas gigantes que todos en la sala podían leer con claridad. Fracaso impotente, abandonó la preparatoria, tiene bajos ingresos y ahora está soltero. Las risas comenzaron de inmediato. No eran risitas educadas ni nerviosas, sino risas genuinas. La gente señalaba la pantalla, me miraba a mí, haciendo reverencias como si fuera lo más gracioso que hubieran visto en su vida. Oía a alguien gritar, Dios mío, en la parte de atrás y estalló en carcajadas. Me quedé allí, paralizada, viendo a 300 personas reírse de las mentiras más íntimas y devastadoras sobre mi vida, proyectadas en una pantalla gigante para que todos las vieran. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima de las risas. Pero no era vergüenza lo que sentía. Era claridad. Este era el momento. Este era el momento que había estado esperando, sin siquiera saberlo. 5 años de pequeñas humillaciones habían llevado a este momento perfecto, cuando todo se volvió absolutamente claro. Celia seguía al micrófono, sonriéndole. Al público le gustó un comediante que acaba de contar el chiste perfecto. No te rías mucho, dijo. Podría llorar. Más risas. Alguien cerca de mí se secaba las lágrimas. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el teléfono. Tenía las manos firmes al abrir la aplicación. Me había preparado para este momento. Empiecen, dije en voz baja. Demasiado baja para que alguien me oyera por encima de las risas incesantes. Pero estaban a punto de oír mucho más de mí. La risa no cesaba. De hecho, se hacía más fuerte, más violenta. Vi cómo las caras a las que les había estrechado la mano una hora antes se retorcían de alegría a mi costa. Estas personas, abogados, políticos, empresarios, los supuestos pilares de la sociedad, se comportaban como adolescentes que acababan de ver a alguien resbalar y caer en el pasillo. Margaret Chan,
Una concejala que conocí en el cóctel, literalmente se golpeaba la rodilla mientras señalaba la pantalla. ¡Ay! ¡Dios mío!, le gritó a su marido. Mira a esta pobre criatura. Su marido, un magnate inmobiliario cuyo nombre no pude recordar, se secó las lágrimas. Dios mío, Celia, rió David Morrison, uno de los compañeros de golf de Warren. ¿Dónde encontraste a este tipo? En un albergue para personas sin hogar. Esto provocó otra oleada de aullidos entre la multitud. Incluso gente que nunca había visto se unió, alimentándose de la energía como tiburones oliendo sangre en el agua. Los celulares con redes sociales aparecían por todas partes. Podía ver flashes de cámaras, gente grabando vídeos de una pantalla de mí, ahí de pie, absorbiéndolo todo. A Celia le encantaba. Se paró frente al micrófono como si presentara a la estrella de la noche. Lo sé, dijo, señalándome con una simpatía teatral. Al principio, yo también lo sentí, pero luego me di cuenta de que alguien tiene que cuidar de los perros, no. Más risas. Alguien en la primera fila, creo que era una de sus compañeras de hermandad, gritó. Niña, eres una santa. Lo mejor, continuó Celia, ya muy animada, es que él de verdad cree que este es un matrimonio de verdad. Se pone ese traje cada mañana, va a su trabajito y vuelve a casa creyéndose un marido de verdad. Y de repente, algo dentro de mí se quebró. Sabía que quería destruirme, pero en ese momento, no era solo mi dignidad lo que estaba siendo atacado. Era todo. Mi pasado, mis esfuerzos, mi existencia entera. Me estaba reduciendo a la nada. Y el público, que hasta hacía unos minutos había sido conocido y aliado, ahora solo observaba, alimentándose del espectáculo, como si fuera un espectáculo cualquiera. Lo último que vi fue su sonrisa. Y entonces, con una calma que incluso me sorprendió, finalmente comencé a escribir. Miré a mi alrededor, fijándome en cada rostro, el placer cruel en sus expresiones, la forma en que me miraban como si fuera un animal exótico en un zoológico. Eran personas educadas y cultas, de esas que donaban a la caridad, asistían a galas de ópera y se enorgullecían de su sofisticación, pero yo los pondría en una manada. Si les das un objetivo, se convierten en algo completamente distinto. Warren estaba cerca de la barra, con un whisky en la mano, riendo con sus amigos. Pobrecito, le oí decirle al hombre que estaba a su lado. Probablemente ni se da cuenta de que es el asistente. Lorraine no se movió de la mesa, pero lucía su sonrisa fría, bebiendo su vino como si estuviera viendo su película favorita. De vez en cuando, se inclinaba para susurrarle algo a la mujer que estaba a su lado, y ambas me miraban y se reían. Marcus, querido, llamó Celia por el micrófono, como si se dirigiera a un niño que había entrado en la habitación por error. Sube. No seas tímido. La multitud se giró para mirarme expectante, cientos de ojos esperando a ver qué haría el patético marido a continuación. ¿Lloraría? ¿Echaría a correr? ¿Me quedaría ahí parada, mirando como la debilucha que todos creían que era? Algunos empezaron a aplaudir, pero no eran aplausos alentadores. Eran el tipo de aplausos lentos y sarcásticos que le darías a alguien que acaba de fracasar estrepitosamente en algo simple. Discurso. Discurso. Alguien gritó y otros se unieron al cántico. Sentía el peso de cada mirada en la sala. Toda esa gente exitosa y poderosa que había venido esta noche esperando entretenimiento. Y vaya si lo consiguieron. El marido perdedor humillado públicamente por su hermosa esposa. Demasiado patético para contraatacar. Demasiado destrozado para hacer otra cosa que quedarse ahí parado y aguantar. Sentí el teléfono cálido en la mano. 3 toques en la pantalla. Eso fue suficiente. 3 toques para cambiarlo todo. Pero primero, quería mirarlos detenidamente. Quería memorizar ese momento, esas caras, esa sensación, porque una vez que presionara ese botón, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Estaba Jennifer Walls, la bloguera de estilo de vida, que me dedicó 20 minutos a hablarme de su auténtica marca y de lo importante que es vivir con sinceridad. Lo estaba grabando todo en su teléfono, probablemente ya escribiendo el título de su historia de Instagram. Era Robert Kahn, el asesor de inversiones que me había dado su tarjeta antes y me había dicho que lo llamara si quería tomarme en serio mi futuro. Se partía de risa. Su alto y costoso salario le parecía un poco excesivo. Allí estaba la doctora Patricia Vance, la terapeuta que había escrito 3 libros sobre bienestar emocional y relaciones saludables. Aplaudió junto con todos los demás, como si destruir públicamente la dignidad de alguien fuera simplemente un buen entretenimiento. Esta era la gente de Celia, su tribu, su familia elegida. Y esta crueldad disfrazada de humor, esta mentalidad de manada, esta completa falta de decencia humana básica. Así era ella en realidad cuando creía que nadie la miraba,
excepto alguien. Muchos, de hecho. Miré a Celia, todavía disfrutando del resplandor de los focos, todavía presentándose ante el público como la estrella de su propio espectáculo. Me miró y me guiñó un ojo. Un guiño de verdad, como si compartiéramos una broma privada, en lugar de que ella destruyera sistemáticamente lo que quedaba de mi reputación frente a 300 desconocidos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. No me había casado con la persona equivocada. Me había casado con alguien que disfrutaba genuinamente e infligiendo dolor. Alguien que se nutría del poder sobre los demás. Alguien que veía la bondad como debilidad y la crueldad como entretenimiento. Y entonces sonreí. No la sonrisa falsa y educada que había tenido durante los últimos 5 años, sino una sonrisa genuina. Porque estas personas no tenían ni idea de lo que acababan de hacer. Creían estar viendo a un cordero siendo llevado al matadero. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación y dije la palabra que cambiaría todo. Para empezar, lo primero que pasó fue que la pantalla se quedó negra por un segundo, como si alguien hubiera desconectado algo. Las risas se apagaron un poco mientras la gente miraba a su alrededor, preguntándose si habría algún fallo técnico. Celia golpeó el micrófono varias veces, con esa expresión de irritación que tan bien conocía en su rostro. La que ponía cuando las cosas no salían según lo planeado. «Hay alguien trabajando en esto», gritó, protegiéndose los ojos del foco mientras miraba hacia el fondo de la sala, donde se suponía que estaba el técnico de audio y vídeo. Entonces la pantalla cobró vida. Pero en lugar de la humillante presentación de Celia, había nuevas palabras desplazándose en negrita: transmisión en vivo, la verdad detrás de la sonrisa. Y debajo de eso, un número que hizo que mi corazón se acelerara de satisfacción. 142312 espectadores y aumentando. La multitud empezó a jadear. La gente agarraba sus teléfonos frenéticamente, intentando comprender qué estaba pasando. Podía oír murmullos confusos, alguien que decía, «¿Qué demonios es esto?», y otra voz que preguntaba, «¿Es una broma?». Pero no era broma. 5 años de planificación por fin habían dado sus frutos. La sección de comentarios apareció en la parte inferior de la pantalla. Los mensajes de mi audiencia de la transmisión en vivo de YouTube pasaban a toda velocidad. Pero capté algunos. «Vaya, esto realmente está pasando. Lee Marcus, estamos contigo, hermano. Esta gente está a punto de destruirse a sí misma. 1 millón de espectadores en el primer minuto. ¡Qué locura!». El rostro de Celia pasó de la confusión al pánico. Miraba fijamente la pantalla, intentando procesar lo que veía. La multitud se estaba inquietando, esa mentalidad grupal pasando de la diversión cruel a la incertidumbre nerviosa. Fue entonces cuando mi rostro apareció en la pantalla gigante detrás de ella. No era la foto cansada y derrotada que había usado para humillarme, sino una foto profesional mía en el trabajo. Afeitada, segura de mí misma, con un traje que me quedaba bien. Y encima de mi foto, el título que nadie en esta sala conocía: Marcus Grant, curador de Real Talk, entrenador autorizado en recuperación de traumas, fundador de la Silent No More Foundation. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler en ese enorme espacio. 300 personas, todas mirando la pantalla como si no pudieran procesar lo que veían. «¿Qué es esto?», susurró Celia al micrófono, con una voz apenas audible. Se giró para mirar la pantalla, luego a mí, y luego de nuevo a la pantalla. «Marcus, ¿qué? Déjame explicarte», dije, y mi voz resonó perfectamente por toda la sala, sin micrófono. 5 años de experiencia en oratoria te ayudarán a lograrlo. Mira, todos aquí esta noche creen saber quién es Marcus Grant. El marido tranquilo, el tipo tranquilo, el que simplemente acepta lo que le dices y dice, «Gracias». Empecé a caminar hacia el frente de la sala, y la multitud se apartó frente a mí como si llevara algo contagioso. La gente se alejó, olvidando las bebidas, todas las miradas fijas en mí, como si de repente tuviera una segunda cabeza. «Pero esto es lo que no sabes», continué con voz firme y tranquila. «Marcus Grant no es solo un empleado de oficina que tuvo la suerte de casarse con alguien de mayor rango. Marcus Grant es el rostro detrás de Real Talk Healing, un canal de YouTube con 2,3 millones de suscriptores. Cualquiera que haya seguido mi contenido durante 3 años me conoce como el tipo que ayuda a hombres y mujeres a reconocer el abuso emocional y salir de relaciones tóxicas». Los comentarios en la pantalla se estaban volviendo locos. «Sí, Marcus, díselo. Hemos estado esperando este momento. Tu historia me ayudó a dejar de abusar de mí. Esta es la mejor venganza de todas». Ahora el público estaba en shock. No solo quienes estaban allí para verme humillado, sino también los demás, quienes me veían por primera vez. Ya no era el esposo derrotado, el hombre abandonado. Era el hombre que no temía alzar la voz y mostrar la verdad.
y estaban a punto de comprender lo que eso significaba. Celia se quedó boquiabierta. Parecía como si alguien le acabara de decir eso. Gravedad había sido cancelado. Se quedó allí, paralizada, como si no pudiera creer lo que veía. Esto no es posible. Tartamudeó. Trabajas en una firma de contabilidad. Ganas 35.000 al año. No eres nadie. Eso era exactamente lo que ella pensaba. Eso era lo que necesitaba que pensara. Verás, al documentar el abuso con fines legales, ayuda a que el abusador se sienta completamente seguro. Si siente que la víctima no puede defenderse, es más probable que lo denuncie. Y eso fue exactamente lo que hizo. Warren ahora se estaba abriendo paso entre la multitud, con el rostro rojo por algo más que el alcohol. «Esto es ridículo», gritó, su voz llena de furia. «Seguridad, saquen a este hombre de aquí». Pero los 3 guardias de seguridad permanecieron inmóviles. Parecían más interesados en lo que estaba pasando que en detenerlo. Eso se debía a que había hablado con su supervisor a principios de semana. Es increíble lo que una buena propina y una simple petición pueden lograr. La belleza de dirigir un canal centrado en el abuso emocional, dije, dirigiéndome a la audiencia como si estuviera dando una charla TED, es que uno desarrolla un muy buen ojo para reconocer los patrones. El gaslighting, la violencia pública, la humillación, la destrucción sistemática de la autoestima de alguien. Más comentarios inundaron la pantalla. Es terapéutico verlo. Celia está a punto de ser expuesta. Marcus estuvo jugando ajedrez 4 de todo este tiempo. Miré directamente a Celia, que seguía congelada frente al micrófono. «Pensaste que te casaste con un perdedor», yo dije. «Alguien tan patético y destrozado que podías tratarlo como quisieras sin consecuencias. Pero te casaste con alguien que pasó 5 años documentando cuidadosamente cada cosa cruel que tú y tu familia dijeron e hicieron». La multitud estaba ahora en completo silencio. Incluso el equipo de halterofilia se había detenido, completamente inmóvil con sus bandejas mientras observaban el desarrollo de los acontecimientos. «Entonces, déjame presentarme apropiadamente», dije abriendo los brazos para dirigirme a toda la sala. «Me llamo Marcus Grant. Tengo una maestría en psicología de la Universidad de Columbia. Me especializo en recuperación de traumas. He escrito 2 libros superventas sobre cómo reconocer y superar el abuso emocional. Mi fundación sin fines de lucro ha ayudado a más de 10,000 personas a superar relaciones tóxicas, y mis ingresos anuales provienen de conferencias, ventas de libros y coaching en línea». Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara, llegando a casi $500,000. La pantalla detrás de mí explotó con emojis de celebración y símbolos de fuego cuando mi público se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, al ver 300 caras de asombro mirándome, sentí algo que no había experimentado en 5 años: poder. El poder que sentí en ese momento era embriagador. Pero no había terminado. Ni de cerca. «Mira aquí», continué. «Cuando pasas 5 años siendo tratado como si fueras invisible, escuchas muchas conversaciones que la gente cree que no puedes oír. Y cuando eres un especialista en recuperación de traumas que entiende la importancia de la documentación, te aseguras de que esas conversaciones se preserven. Ahora», dije volviendo a coger el teléfono, «sé lo que algunos de ustedes están pensando. Quizás solo sean palabras. Quizás me lo estoy inventando para salvar las apariencias después de la humillación. Así que permítame compartir algunas pruebas con ustedes». Toqué la pantalla y la interfaz del reproductor de audio apareció en la gran pantalla detrás de mí. La fecha y hora eran 8 meses atrás. Los datos de ubicación mostraban nuestro apartamento en Brooklyn. Esta primera grabación, anuncié la sala, fue captada durante una de las llamadas habituales de Celia a su madre. Yo estaba en la cocina preparando la cena, como siempre, y ellos estaban en la sala de estar teniendo lo que creían que era una conversación privada. Presioné play. La voz de Celia resonó con total claridad en la terraza a través del sistema de sonido premium que Warren había pagado aparte. Lo que siguió no fue una conversación cualquiera. Era un arma. El sonido de mi destrucción, ahora inmortalizado. La ironía no se le escapó. Celia, tan engreída, no sabía dónde esconderse. Su voz, tan segura y cruel, resonó por la habitación, y era innegable. ¿Qué creía que estaba haciendo? ¿De verdad creía que sus palabras no volverían para atormentarla? No sé cuánto más podré aguantar esto. Mamá, es tan patético. Como si de verdad creyera que esto es un matrimonio de verdad. La risa de Lorraine era como una cuchilla. Ese sonido frío y cortante que había oído 1000 veces. «Ay, cariño, estás haciendo lo correcto. Considéralo un servicio comunitario. Alguien tiene que cuidar de los perros callejeros». ¿Y lo peor? Ella lo creía. Yo lo sabía. El desprecio en la voz de Celia, la forma en que la deshumanizaba, como si yo fuera una pieza desechable.
Pero en serio, continuado, es solo un trampolín hasta que encuentre a alguien mejor. Alguien que realmente importe. Me imaginé por un momento cómo sería oír esas palabras salir de su boca, con tanta indiferencia. Pero lo peor ni siquiera fue eso. Fue su jactancia de su estrategia, o sea, ¿te imaginas presentárselo a alguien importante? Hola, les presento a Marcus. Trabaja con papeleo, el veneno de sus palabras, ahora en alta definición, había sido capturado y expuesto para que todos lo vieran. La sala, que minutos antes había estado llena de risas y animadas conversaciones, ahora estaba en completo silencio. Todos los rostros, antes relajados, ahora estaban paralizados. Algunos apartaban la mirada, como si temieran que la mera asociación con esta conversación pudiera contaminarlos de alguna manera. La peor parte, la voz de Celia continuó por los altavoces, es que está muy agradecido. Me agradece por invitarme a cenar. Me agradece por dejarme comprarme cosas. Es realmente repugnante lo desesperado que está. La risa de Lorraine volvió a cortar el aire. Solo ten cuidado de no quedar embarazada de él. Estarías atrapada con ese linaje para siempre. ¿Te lo imaginas? Y ambos se rieron, como si fuera una broma inofensiva. Miré a Celia. Estaba pálida, con los labios temblorosos. Sus manos agarraban el pie del micrófono como si fuera su única ancla. Pero no había escapatoria. ¿Recuerdas esa conversación? Dije con voz firme, estabas planeando nuestra cena de aniversario. Pasé 2 semanas ahorrando para llevarte a ese asador que querías probar. Me diste las gracias después y me dijiste que era un esposo maravilloso. El eco de mis palabras fue devastador. Pero no lo viste, ¿verdad? No viste la realidad de lo que hiciste, los comentarios en pantalla fueron brutales. Celia es basura. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Esa mujer es una sociópata. Marcus merece mucho más. Pero aún no había terminado. Subí el segundo archivo de audio. Yo dije, es de una conversación entre Warren y sus compañeros de golf hace 3 meses. Lo que vino después fue peor de lo que podría haber imaginado. La voz de Warren, arrastrada por el whisky caro, llenó la habitación. El chico es muy mañoso. Eso sí que lo reconozco. Lava la ropa. Se encarga de todas las tareas aburridas de su marido. Nunca se queja de nada. ¿Qué demonios? Incluso paga la mitad de los gastos de la casa con un sueldo bajo. La risa masculina de fondo quedó ahogada por la crueldad de las palabras de Warren. Pero lo peor estaba por venir. Pero, Dios mío, Warren continuó, verlo intentar encajar con los hombres de verdad es como ver a un chihuahua intentar correr con los lobos. Y como si fuera poco, la risa de todos fue interrumpida por Robert Kahn, el asesor de inversiones, diciendo, ¿cuánto tiempo crees que podrá mantenerlo aquí? Hasta que llegue algo mejor, Warren respondió con aterradora indiferencia, podría ser el mes que viene, podría ser el año que viene, depende de a quién encuentre. Pero recuerda lo que te digo, en cuanto encuentre a un hombre de verdad, con dinero y perspectivas reales, despedirán al pequeño Marcus. Más risas. El sonido resonó en mi mente, pero fue la voz de Warren la que más me dolió. Deja que el chico siga creyéndose importante. Es útil. Él hace todo el trabajo mientras ellas se concentran en encontrar a su sustituto. Miré a Warren y vi cómo su expresión segura y juvenil se desvanecía, dando paso a algo que jamás olvidaría, pánico e ira. Miraba a su alrededor como un animal acorralado, intentando desesperadamente controlar la narrativa, intentando apartar la mirada. Pero no había manera. Ya no. Útil, repetí, la palabra flotando en el aire como un peso insoportable. Eso era lo que yo era para ti. Ni un yerno, ni un familiar, ni siquiera un ser humano. Solo algo útil. Una herramienta que podías usar y desechar cuando encontraras algo mejor. La habitación seguía en silencio. Y en ese instante, supe, nunca volvería a ser invisible. La tensión en la sala crecía a cada segundo. Sentía la presión en el aire, la anticipación, mientras la grabación del tercer archivo resonaba, como una bomba a punto de explotar. El rostro de Celia, antes impasible, empezaba a mostrar señales de temor. Con cada palabra que salía de los altavoces, sabía que estaba yendo demasiado lejos, que las piezas del juego se estaban moviendo y que ya nada podía controlarse. Esta última, mi voz ahora era más firme, más imponente, fue la llamada telefónica la que me convenció de que era hora de dejar de ser útil. El sonido de la voz de Celia llenó la habitación, pero esta vez, estaba hablando con alguien muy conocido en la sala. Marco, mi amor, te extraño mucho. El ahogado suspiro de la multitud resonó por toda la sala. No necesité mirar para saber que Warren tenía la mirada fija en la pantalla. Marco Restreo, el chico de oro, el hijo del socio de Warren, que había estado rondando a Celia como un tiburón, se había convertido en el centro de la trama.
Creían que nos estaban manipulando, pero yo sabía que ya se estaban tramando cosas. Lo sé. Lo sé. Marco respondió, con la voz llena de confianza distorsionada. Pero dijiste que te ocuparías de la situación de Marcus. Celia dijo. Sus palabras eran frías, casi sin emoción. Dios mío. ¿Qué ganas tengo de terminar con esta farsa? La fiesta de cumpleaños va a ser perfecta. Voy a humillarlo tanto delante de todos que dejarlo ir parecerá una muestra de compasión. Lo que siguió fue una risa satisfecha, la de alguien que se considera intocable, como si hubiera dominado la vida de todos los que le rodeaban. Pero era un juego mucho más grande de lo que imaginaban. La gente me compadecerá por tener que aguantar a un fracasado durante tanto tiempo. Y entonces, por fin, podremos estar juntos. En cuanto firmen los papeles del divorcio, ya hablé con el abogado de papá. Podemos, que Marcus se limpie y se vaya en un mes. Probablemente me agradecerá haberlo ayudado a terminar con su sufrimiento. Su risa llenó la sala, afilada como una cuchilla. Sentí la ira crecer en mi interior, pero la contuve. El silencio que siguió fue denso. La multitud estaba en shock, incapaz de procesar lo que acababan de oír. Observé los rostros a mi alrededor. Cada uno reaccionaba de forma distinta. Sorpresa, incredulidad, vergüenza. Habían venido para verme derrotada, humillada, pero lo que presenciaban ahora era el derrumbe de la fachada que Celia, Warren y los demás habían construido. No me estaban destruyendo. Lo estaba destruyendo todo. Mirar, dije, acercándome a la multitud. Con la voz más firme que nunca, el problema de ser subestimado es que te da una libertad increíble para trabajar. Señalé la pantalla detrás de mí, donde se mostraban mis credenciales profesionales. Mientras todos pensaban que solo era un oficinista patético, en realidad estaba construyendo algo que nunca vieron venir. Las palabras surtieron efecto. Pude ver cómo sus ojos empezaban a abrirse. Empezaban a darse cuenta de que el juego al que jugaban no tenía las reglas que creían conocer. Estaban siendo absorbidos por su propia arrogancia. Déjame contarte lo que Marcus Grant realmente ha estado haciendo durante los últimos 5 años, continué con el sarcasmo boteando en mi voz. Mientras asumías que yo estaba llenando papeleo y sintiéndome agradecido por las obras. La sección de comentarios estaba repleta de mensajes de apoyo. Pude ver que la audiencia había superado los 1,8 millones. No solo se estaba volviendo viral, sino que se estaba convirtiendo en un momento cultural. Ahora tenía el control. Primero, comencé con una sonrisa contenida, hablemos de educación. Escuchaste a Warren hablar de su yerno, quien abandonó la preparatoria. Una historia interesante. Verás, yo dejé la preparatoria a los 16 años para cuidar a mi madre moribunda. Trabajé en 3 empleos para pagar su atención médica hasta que falleció cuando yo tenía 18. El silencio era absoluto. La tensión era palpable. Ahora escuchaban, prestaban atención. Pero esto es lo que las habilidades investigativas de Warren no detectaron. Hice una pausa dramática para dejar que la revelación penetrara en mí. Obtuve mi licenciatura y luego mi licenciatura en psicología en Brooklyn College, terminando rápidamente la carrera de comedia. Luego, mi maestría en Columbia, ya sabes, esa pequeña universidad de la Ivy League en Manhattan. Me gradué con un promedio de 3,9 mientras trabajaba a tiempo completo para pagarlo. Miré a Celia. Tenía los ojos como platos, como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Pero ya no había lugar a dudas. Estaban viendo lo que tenían delante, el hombre que habían subestimado, la pieza que creían desechable. Ahora lo estaba exponiendo todo. Pero espera, continué, mi voz ahora más sarcástica, hay más. La pantalla detrás de mí cambió, mostrando los diplomas, certificados y licencias profesionales, todos con el nombre Marcus Daniel Grant. Cada uno de ellos legítimo, impresionante. ¿Qué pasa con ese pequeño trabajo de oficina, aquel en el que supuestamente hago papeleo por 35.000 al año? Dejé la pregunta flotando en el aire, con la ironía evidente en mi voz. Ahora, por fin, vieron la verdad. El pequeño Marcus ya no era el hombre invisible en las sombras. Yo era el hombre detrás de todo. Y se les había caído la máscara. El sonido de mi risa resonó de nuevo, llenando la terraza. Las palabras que salían de mi boca ahora tenían un peso completamente diferente. Cada frase era un golpe certero, que destrozaba la confianza de todos a mi alrededor, destrozando la imagen que tenían de mí. Cada mirada en mi dirección estaba llena de asombro e incredulidad. Estaban viendo todo lo que habían ignorado durante tanto tiempo, la verdad de quién era yo realmente. Pasé a la siguiente diapositiva y los números en la pantalla comenzaron a brillar intensamente. Capturas de pantalla de las estadísticas de mi canal de YouTube se extendieron ante ellos, millones de visitas, cientos de miles de suscriptores, los números crecían, y con ellos, el pánico de Celia y Warren.
Los comentarios de apoyo se acumulaban, provenientes de personas de todo el mundo, agradeciéndome por ayudarlos a escapar de relaciones abusivas. Real Talk Healing no es solo un canal de YouTube, lo dije con una calma que contrastaba con la tensión de la sala, es un movimiento. Con más de 2 millones de suscriptores que me acompañan cada semana para aprender sobre cómo reconocer el abuso emocional, fortalecer la autoestima y encontrar la fuerza para dejar las relaciones tóxicas. La conmoción en la sala aumentó, pero no me detuve. Continué señalando los datos en la pantalla como si simplemente estuviera exponiendo hechos. Lo curioso es que he estado usando mi propio matrimonio como caso de estudio durante los últimos 3 años. Todos ustedes han sido mi investigación. La reacción inmediata fue una explosión de murmullos. ¿Qué? Alguien entre la multitud, probablemente Margaret Chung, jadeó en voz alta. ¿Te refieres a todo este tiempo? Pude ver cómo abrían los ojos de par en par, intentando comprender la magnitud de lo que oían. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Ya había cavado el hoyo, y ellos se estaban cayendo en él. Continué con la voz imperturbable, durante todo este tiempo, documenté cada comentario cruel, cada mirada despectiva, cada momento de manipulación psicológica. No solo con fines legales, aunque eso formaba parte de ello, sino también con fines de contenido. Sonreí, sintiendo el peso de mi revelación. ¿Tienes idea de lo valiosa que es la documentación en tiempo real del abuso emocional para los investigadores y terapeutas? Los comentarios en pantalla comenzaron a multiplicarse rápidamente. Podía ver cómo se escribían las palabras en tiempo real. Marcus acaba de romper Internet. Este tipo es un genio. Celia se expuso mucho. Y entonces, como una ola, he estado viendo su canal durante años. Eso es increíble. Continué sabiendo que tenía el control total del juego. Mi libro, Heridas Invisibles, reconocer el abuso emocional a simple vista, llegó a la lista de los más vendidos del New York Times hace 18 meses. Dejé una pausa, se ha traducido a 12 idiomas. La secuela, Rompiendo el Silencio, Guía del Superviviente para Recuperar tu Voz, se lanzó hace 6 meses y debutó en el 3er puesto. Miré directamente a Warren. Su rostro estaba pasando de un rojo intenso a una palidez enfermiza. Ese anticipo solo superó el salario anual de tu hija, Warren. Pero, por favor, cuéntame más sobre por qué no importo. La pantalla cambió de nuevo, mostrando la página principal de mi fundación, Silent No More. Fotos de grupos de apoyo, testimonios de sobrevivientes, estadísticas sobre las vidas que hemos tocado. Me sentí invencible en ese momento. La fundación No Más Silencio continué. Tiene sucursales en 37 estados. Hemos ayudado a más de 10,000 personas a superar relaciones abusivas. Ofrecemos asistencia legal, servicios de consejería, alojamiento temporal y ayuda para la inserción laboral. Todo esto se financia con honorarios por conferencias que oscilan entre $25,000 y $50,000 por evento. Pude ver a la gente entre la multitud sacando sus teléfonos y buscando frenéticamente mi nombre en Google, probablemente tratando de verificar lo que estaba diciendo. Buena suerte con eso. Sabía que estaban perdidos. Ya no podía negar el impacto que había tenido. Había sido extremadamente cuidadoso al mantener mi imagen pública separada de mi vida privada hasta esa noche. Pero ahora, todo estaba tomando forma. Sonreí al ver el pánico en los ojos de Celia y la expresión de Warren. Justo el mes pasado, he dado charlas en la Facultad de Medicina de Harvard, en el evento anual de la Asociación Americana de Psicología y en un evento de capacitación corporativa para Google. Este mes, seré la ponente principal en la Conferencia Internacional sobre Prevención de la Violencia Doméstica en Ginebra. Era como una cuchilla afilada que atravesaba toda la fachada que habían construido. Estaban siendo expuestos, y la verdad se filtraba por todas partes. Eso es imposible, Celia susurró en el micrófono, con la voz cargada de miedo. Tú no puedes. La miré directamente, mis ojos fijos en los de ella. ¿Lo sabrías? Pregunté con una calma gélida. ¿Cuándo exactamente te habrías enterado, Celia? Durante todas esas conversaciones profundas y significativas que tuvimos sobre mis sueños y esperanzas. Espera. Nunca tuvimos esas conversaciones porque nunca preguntaste. Nunca te importó lo suficiente como para preguntar. Me giré lentamente para mirar alrededor de la habitación. Ninguno de ustedes lo hizo. Todos asumieron que el tranquilo Marcus, con su trabajo de oficina, era exactamente lo que aparentaba. Nunca se les ocurrió que tal vez, solo tal vez, alguien que mantiene la calma bajo presión y observa todo podría ser inteligente. El número de espectadores ya era de 2 millones, y la sala parecía a punto de derrumbarse. Acababa de hacer más que exponer el fraude de Celia. Había destruido toda su imagen pública. Y lo sabían.
La sala quedó en completo silencio. El sonido de sus risas aún resonaba como una bofetada, cortando el aire como una cuchilla. Pude ver cómo el rostro de Celia cambiaba. El color se le escapaba de las mejillas al comprender la gravedad de la situación. Intentó encogerse tras el micrófono, intentando ocultarse en la negación, pero no había escapatoria. ¿Es esta la parte que no esperabas oír, Celia? Pregunté, mi voz tan fría como el cortante viento de la noche. La parte en la que crees que puedes destruirme emocionalmente y de repente te encuentras expuesto como el mentiroso que realmente eres. Seguí mirándola mientras la grabación se reproducía en la pantalla. Las palabras de Marco y Celia resonaban en el aire, grabadas con la misma precisión clínica con la que había mantenido mi distancia emocional durante todos estos años. Ahora, puedes intentar revertirlo, puedes intentar negarlo, pero estas palabras ya están en todos tus oídos. El público estaba atónito, con los ojos fijos en Celia como si fuera un animal salvaje acorralado. Y ahora, dije, haciendo una pausa dramática, veamos el plan perfecto que tienes preparado para mí, el hombre al que juraste amar. El plan para arruinarme públicamente mientras tú y Marco se divierten. El pánico era evidente en sus ojos. Sudaba, su maquillaje se estaba derritiendo ligeramente, sus labios temblaban mientras miraba a su alrededor, buscando una vía de escape que ya no estaba a su alcance. Pero la habitación estaba ahora de mi lado. Había preparado la escena con tanto cuidado que, aunque intentara revertirla, todos los presentes ya podían ver su verdadera cara. Esos abogados de papá, continué, bueno, puede que hicieran un buen trabajo preparándose para destruirme la vida, pero no tenían ni idea de a quién se enfrentaban. Yo era el que estaba allí observándolo todo, fijándose en cada detalle mientras ustedes jugaban con fuego. Celia intentó interrumpir. Sus palabras se desmoronaron en un patético intento de recuperar el control. Esto no es lo que parece. Yo. No pudo terminar la frase. Su voz se quebró bajo el peso de la verdad. El público observaba atentamente, muchos con sus teléfonos en la mano, compartiendo la grabación en tiempo real. No lo intentes más, querida, lo dije con una ligereza que parecía completamente fuera de lugar, porque a partir de hoy, nada de lo que digas ni hagas cambiará nada. Te has expuesto al mundo y ahora estás atrapado en esta versión de ti mismo. No necesitaba hacer nada más. El plan estaba completo. Y mientras Celia se hundía en la vergüenza y la culpa, mi posición nunca había sido más sólida. Mi historia como sobreviviente, como alguien que ahora ayudaba a miles de personas a superar el abuso emocional, era más fuerte que cualquier mentira que ella pudiera inventar. Tenía las pruebas, tenía la verdad y, sobre todo, tenía un futuro donde tenía el control. El público empezó a moverse, murmurando, intercambiando miradas de incredulidad. Algunos aplaudieron, otros se alejaron, quizá para procesar lo que acababan de presenciar. Pero lo que más me impactó fue la mirada de Warren. Ya no era tan arrogante. Había tensión en sus ojos, un miedo creciente, a medida que se daba cuenta de que nada de lo que había creído sobre mí era real. No me quedaba nada por hacer. El espectáculo había terminado. Y Celia finalmente había aprendido las malas. Yo no era el hombre débil que ella creía poder destruir. Yo era el hombre que, con el apoyo de una enorme red, ahora se alzaba más fuerte que nunca. La sala era ahora un campo de batalla silencioso, donde las únicas víctimas eran quienes habían alimentado la mentira, la habían creído y ahora asumían las consecuencias. Observé todo con una calma imperturbable, dejando que las piezas del tablero se movieran solas. Cada gesto de Celia, cada intento desesperado por recuperar el control, parecía más patético que el anterior. Se hundía rápidamente, y nadie quería hundirse con ella. Maya, una de las pocas personas con un atisbo de autenticidad, seguía sosteniéndome la mano, pero a pesar de su amabilidad, sus palabras tenían un peso innegable. Quienes se acercaron, disculpándose y ofreciéndose apoyo, no tenían ni idea de lo que estaba en juego. Estaban viendo la versión de Celia que siempre había conocido, pero yo había sido quien estaba más cerca de ella, quien la había visto actuar, manipular y destruir todo a su alrededor con la frialdad de una calculadora. Y ahora, el daño se pagaba. Giré ligeramente la cabeza para observar a los periodistas, Sarah y Marcus, con sus grabadoras listas. Los medios por fin se estaban interesando en la verdad, y la reacción de Warren, de pálido morado, fue más que satisfactoria. Sabía que el escándalo que se estaba desatando allí no se limitaba a mi vida. Él era una parte crucial, como inversor, como asesor financiero, y ahora se encontraba envuelto en un caso que ya no podía ocultarse. Sin comentarios, Sarah repitió con una sonrisa y voz aguda. ¿Cómo encaja esto con su conducta como asesor financiero? ¿Estaba al tanto de las acciones de Celia? ¿De las acusaciones de abuso emocional, manipulación y fraude? Warren,
incapaz de ocultarse bajo su máscara de poder, se quedó allí, intentando desesperadamente controlar el pánico que lo dominaba. Murmuró algo incomprensible antes de marcharse bruscamente, sin decir una palabra más. Pero la verdad había salido a la luz. Sabía que su nombre estaba ahora ligado a la historia que se desplegaba como una película de terror para su reputación. Ese error, esa inversión en la vida de Celia, se estaba convirtiendo en una pesadilla de consecuencias irreparables. ¿Y tú, Lorraine? Le pregunté, volviéndome hacia ella. Tú también fuiste cómplice, ¿verdad? Apoyaste a Celia, aunque sabías lo que hacía. Las palabras que salían de tu boca cuando me llamaste débil. Un hombre que nunca supo lo que tenía. ¿Cómo duermes por las noches? No podía mirarme. El peso de la vergüenza la desgarró y se apartó, con una postura tensa y vacilante. Mientras la sala seguía llenándose de disculpas y miradas compasivas, me quedé allí, en el epicentro de una tormenta que yo mismo había provocado. Pero era una tormenta de justicia, no de venganza. Porque lo que se estaba derrumbando no era solo el castillo de naipes de Celia, sino la fachada que todos habían construido sobre una mentira que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Yo era el hombre que por fin podía ver la claridad a través del dolor, y la justicia se estaba revelando en su forma más pura. Cuando volví a mirar a Celia, vi a un hombre acercándose a ella, un abogado, probablemente enviado por los otros aliados que se retiraban de la situación. Pero ya no se trataba de lo que ella pudiera hacer. Ahora, se trataba de lo que yo haría con este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad. La historia que les había contado se estaba viviendo. Y lo único que les quedaba era ahogarse en el mar de sus propias mentiras e intentos de destrucción. El poder de la transformación estaba ahí, en esas palabras, en mi presencia. La mirada del público estaba fija en mí, y supe exactamente el impacto de cada frase que pronunciaba. Había algo profundo, casi poético, en cómo el silencio que una vez me asfixiaba ahora se convertía en mi mayor arma. Continué, con la misma calma que me había servido en aquel escenario de humillación y dolor, ahora convertida en una fuerza imparable. A veces, empecé, mirando fijamente los rostros que tenía delante, la gente confunde el silencio con debilidad. No comprenden que detrás del silencio se construye un océano de fuerza. Porque el silencio no es solo la ausencia de sonido. Es preparación, espera, reflexión. Soy quien soy hoy porque, durante ese periodo de invisibilidad, cultivaba la verdad, la justicia y, sobre todo, mi propia paz. Las miradas a mi alrededor rebosaban admiración, quizás incluso respeto. Transmitía más que una simple historia. Transmitía una filosofía forjada en las cenizas de lo que una vez fue mi vida. Ese escenario del Palmer House Hilton, con sus cálidas luces y su público atento, representaba el contraste entre el hombre que era y el hombre en el que me había convertido. El chico tímido y callado, ahora convertido en el líder de una causa. Todos los presentes sabían que no hablaba solo de mi experiencia, sino de la de todos los que habían sido silenciados, maltratados y marginados. Podría haberme dejado hundir, continué. Mi voz ahora más firme, podría haberme convertido en una cara más de las víctimas silenciosas. Pero elegí otra cosa. Elegí luchar, no con gritos ni venganza, sino con verdad y acción. Elegí ser un ejemplo de que, incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor, la reconstrucción viene primero desde dentro. No hay vergüenza en levantarse. No hay vergüenza en transformar el dolor en algo que pueda cambiar la vida de otros. La sala parecía respirar conmigo. Había una energía vibrante, como si el espacio mismo absorbiera mi camino de superación. Vi a terapeutas, defensores y sobrevivientes asentir con la cabeza, como diciendo, sí, hablas por nosotros. Era una fuerza silenciosa que impregnaba cada palabra, y en el fondo supe que este era el momento de mi mayor victoria. Yo había ganado. No Celia, ni Warren, ni nadie más que intentara destruirme. Me había ganado a mí mismo. Y ahora, mi voz se escuchaba, no solo como la de un hombre que había sufrido, sino como la de un hombre que se negaba a dejar que el sufrimiento definiera su vida. Yo no soy mi dolor, terminé y mi voz resonó en la habitación. Yo soy mi superación. El aplauso que siguió fue ensordecedor. No fue solo una respuesta a mi historia. Fue la validación de algo más grande. Algo que, con suerte, inspiraría a otras vidas a resurgir también. La sala vibraba, llena de una energía que jamás imaginé. La ovación de pie, que parecía interminable, estaba cargada de algo mucho más profundo que un simple aplauso. Era un reconocimiento colectivo, una admisión silenciosa de que algo estaba cambiando, algo grande. Y al mirar al público, vi algo más. Vi vidas conmovidas, corazones reconfortados, personas encontrando una fuerza que nunca supieron tener. Sonreí.
sin necesidad de palabras. Ya no se trataba de mí. No se trataba de la vergüenza, la humillación y la venganza. Se trataba del impacto que mi experiencia había tenido. Se trataba del mensaje que había resonado en todos esos millones de personas que vieron mi vídeo, que sintieron el mismo dolor, que comprendieron el mismo silencio que una vez me consumió. Pero también sabía que esto era solo la punta del iceberg. Lo que había comenzado como una reacción al abuso personal, una simple decisión de no permitir que me borraran, se había convertido en un movimiento. Y este movimiento se extendía mucho más allá de mí. Pertenecía a todos los que habían sido invisibilizados, silenciados, olvidados. Comenzar, dije de nuevo, con la misma confianza que había sentido al hacer el vídeo. Solo se necesita una palabra, una decisión. Era más que un simple lema. Era una invitación a tomar posesión de lo que es tuyo, a dejar de esconderte en las sombras, a dejar de aceptar un papel secundario en tu propia historia, a encontrar el coraje para ser visto, para ser escuchado, para ser verdaderamente libre. Mientras los aplausos se apagaban, la pantalla detrás de mí mostró una última imagen. Era una foto mía, con Lie a mi lado, de un evento reciente de la fundación. Ambas sonreíamos, no como rostros de víctimas, sino como los de sobrevivientes y constructores. Esta es nuestra historia, dije con la voz llena de emoción, pero firme. Y esto es solo el comienzo. Lo que hubiera sucedido en el pasado, el trauma, el abuso, la vergüenza, se había transformado en una fortaleza. Lo que una vez pareció mi perdición, ahora era mi plataforma. Ya no era el hazme reír, el blanco fácil. Era la voz de miles, quizás millones, que estaban listos para dar el primer paso hacia la libertad. Y lo más impresionante de todo esto, en el fondo, sabía que había encontrado algo mucho más valioso que la venganza. Había encontrado mi propósito. Porque ser vistos, ser escuchados, es nuestra verdadera fuerza. Ya terminé. Y a medida que la gente empezaba a calmarse, vi algo en sus ojos. Algo que había visto antes, pero que nunca supe exactamente qué era. Era la luz de la transformación. La misma luz que ahora iluminaba mi camino. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.